El Templo Apostólico Maranatha presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. Mateo 14, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Gloria a Dios, aleluya. Cuando lo tengan, hermano, pueden dar un amén. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra en el nombre de Jesucristo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Gloria a Dios. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Y la palabra de Dios, hermano, es dura. Gloria a Dios. Como cuando uno empieza a caminar, hermano, pues nos empiezan a dar cuando nacemos, ¿verdad? Pues nos empiezan a dar lechita, pues ahí conforme el cuerpo lo vaya necesitando, amén. Yo me imagino que al niño ahorita no le pueden dar un plato de camarones porque se nos va a ir, ¿verdad? Entonces se le empieza a dar, ¿verdad?, comida suave, comidita que lo pueda soportar, gloria a Dios. Pero ya cuando la palabra, hermano, tenemos el conocimiento que ya hicimos un compromiso con Dios, que ya hicimos un pacto con Dios, que ya vinimos al camino del Señor, yo pienso que ya de ese momento, hermano, empecemos a comer alimento macizo. Comida fuerte, comida dura, gloria a Dios. Y esa es la palabra, ese es el pan espiritual que vamos a estar escudriñando. Es el pan espiritual que cada vez que venimos, hermano, a la iglesia es porque venimos a recibir pan espiritual. Alimento macizo, gloria a Dios. ¿Verdad? Que eso es lo que nos fortalece. Eso es lo que nos da fuerza a nuestra alma, a nuestros huesos, gloria a Dios. Amén. El título de hoy, hermano, yo lo he titulado: no tengas miedo, Dios está con nosotros. Amén. No tengas miedo, hermano, no tengas temor, el Señor está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Si tenemos al que todo lo puede, tenemos al que todo nos da, tenemos al que nos formó, al que nos protege, al que nos sustenta y al que nos cubre, que es lo más importante. Así es que no tenemos a quién temerle. ¿Por qué? Porque el Señor es el que todo lo puede. Aleluya. Hermano, los discípulos, gloria a Dios, estaban junto de Jesús. Amén. Pero al momento, hermano, en que retiró la barca ellos, yo me imagino que de ese momento, hermano, ellos se desconectaron de Jesús. Porque dice la palabra del Señor que él se quedó a orar solo. No está diciendo que solo, que no tenía a nadie, sino él se estaba refiriendo solo de ellos que ya no estaban ahí. Él dice que la barca se retiró al momento que se retiraron. Yo me imagino, hermano, que de ese momento ellos se desconectaron de Jesús. Se desconectaron, hermano, del Espíritu de Dios. Porque la palabra del Señor nos dice que la barca fue azotada. La barca la retiró las olas. En ese mar tempestuoso fue azotada, gloria a Dios. Pero yo me imagino, hermano, que de ese momento en que la barca se iba retirando, ellos se estaban desconectando del Señor. Al desconectarse de Jesús, déjame decirte que van a venir problemas, van a venir dificultades,
Van a venir luchas, van a venir pruebas a nuestra vida. Van a venir, hermano, tentaciones a nuestra vida. Pero eso es lo que puede suceder cuando uno se desconecta de Cristo, cuando uno se desconecta del Señor. Y aunque estemos conectados con Él, vienen luchas y pruebas, pero estás de todos modos firme. Y dices, no tengo miedo. Te digo porque ahí los discípulos dicen que tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque estaban desconectados del Señor Jesús. Un niño, hermano, yo me imagino que si va con su papá por un lado, ¿a quién le teme? A nadie le va a temer porque allí va por un lado. Si alguien sale, hermano, queriendo golpear a ese niño, él va a correr a donde está su padre. ¿Por qué? Porque ahí lleva la protección por un lado. Pero si, hermano, nos desconectamos, gloria a Dios, del Espíritu de Dios, nos desconectamos del Señor, va a haber grandes problemas en nuestra vida. Y aunque vamos caminando en la vida cristiana, hay problemas, hay luchas, pero si seguimos siempre conectados del Señor, todo lo vamos a poder soportar y todo lo vamos a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque estamos conectados con el Señor, seguimos conectándonos con el Señor. Gloria a Dios. El Señor dice que se quedó a orar cuando esa barca se empezó a retirar. Hay momentos, hermano, que el Señor no que se retira de nosotros, sino que nosotros tomamos otro rumbo, otras distancias y nos dejamos de conectar con el Señor. Pero el Señor lo permite para ver hasta dónde podemos soportar, a ver hasta dónde podemos llegar. Gloria a Dios. Y cuando los problemas vienen, hermano, empezamos a lamentarnos. ¿Qué estará pasando? ¿Qué puede pasar? Pasa que cuando nos desconectamos, hermano, el enemigo no va a descansar. El enemigo, él, hermano, dice que él vino a matar, él vino a destruirnos. Y él no se va a quedar con las manos cruzadas. Si tú y yo nos dormemos, él es terreno que gana. Él es terreno que camina, gloria a Dios. Cuando esta barca empezó, hermano, a ser azotada, gloria a Dios, estos discípulos empezaron a navegar con ella. Empezaron a navegar contra las mareas. Empezaron a navegar contra el aire, gloria a Dios. Con esas turbulentas, con esos destrozos que estaba viendo en ese lugar, donde iban navegando. Pero ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba el Señor, hermano? ¿Dónde está el Señor cuando estamos en enfermedad? ¿Dónde está el Señor, hermano, cuando estamos en problemas? ¿Dónde está el Señor cuando estamos en escasez? Dice el Señor, yo estoy ahí, pero no me estás viendo. Los discípulos se podían haber preguntado, ¿dónde se quedó el Señor? Pero el Señor iba con ellos. El Señor camina contigo y conmigo, hermano. Pero el problema es de que nos desconectamos a veces del Espíritu de Dios. Nos desconectamos, gloria al Señor, y es cuando sentemos que la barca se nos está hundiendo. Pero para eso hay necesidad, gloria a Dios, de pasar ciertas luchas y ciertas pruebas para macizarnos más en el camino del Señor. ¿Quién sabe qué irían pensando los discípulos, hermano, cuando el Señor dijo, yo los voy a mandar un poquito a que naveguen con esa barca? Yo les voy a enviar un poco la turbulenta a ver qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque algo han venido pensando, gloria a Dios, que el Señor permitió que ese mar se pusiera tempestuoso. ¿Qué está pasando por nuestra vida, hermano, en estos momentos, gloria a Dios? Si nos viene una enfermedad, hermano, nos viene algún problema, es porque el Señor quiere que algo más caminemos adelante. El Señor quiere que caminemos de la mano un poco más adelante con Él. Yo me imagino esa barca, hermano, navegando y el Señor tras de ellos. Pero como ellos no iban conectados con el Señor, ellos iban, yo me imagino que iban desconectados, por eso no lo veían a Él. El Señor va caminando con cada uno de nosotros. Hermano, hermana, esto es lo que sucede, gloria a Dios. Si tú o yo nos desconectamos, van a venir problemas, enfermedades, escasez de economía, escasez de trabajo. Pero dice el Señor, yo ahí estoy. Yo ahí estoy, lo que pasa que no me estás mirando.
Cuando estos discípulos estaban navegando, yo me imagino al Señor mirándolos cómo navegaban y diciendo: hombres de poca fe, aquí estoy y no me están mirando. Hombres de poca fe, aquí voy con ustedes y no me miran. Así venga, hermano, la turbulenta, hermano, que venga, el Señor ahí va con nosotros. El Señor ahí va por un lado de cada uno. Porque ni modo de que vaya a venir el enemigo. Dice la palabra del Señor que el enemigo vino a matar y a destruir. El enemigo no vino a protegerte. El enemigo no vino a protegernos. Nomás que a veces nos vienen los problemas, nos vienen las circunstancias difíciles y pensamos que el Señor no está ahí con nosotros. ¿Por qué me has abandonado, Señor? ¿Por qué me has dejado a que yo camine solo? ¿Quién nos ha dicho, hermano, que nosotros podemos caminar con nuestras propias fuerzas? ¿Quién nos ha dicho que nosotros podemos navegar en la tempestad con nuestra propia fuerza, con nuestro propio valor? Se necesita, gloria a Dios, la dirección del Señor. Se necesita el poder del Señor para que podamos dar un paso para adelante. Pero desgraciadamente nos desconectamos del Señor, hermano. Y se nos vuelve, gloria a Dios, una rutina, desconectados, vivir desconectados. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Cuando nos salemos de aquí de la iglesia, se desconectan estos aparatos y no tienen función. Están apagados completamente. Es lo mismo, hermano, el caminar cristiano. Si nos desconectamos del Señor, somos como instrumentos apagados. No hay poder dentro de nosotros. No hay fuerza dentro de nosotros porque estamos desconectados. Pero es fácil, hermano, de recobrar esa fuerza. Es fácil de conectarnos nuevamente. Cuando tú y yo, hermano, entramos por esa puerta, traemos vamos a decir así, traemos las pilas bajas. Venimos con dificultades. Nuestra hermana lo acaba de decir. Al salir de la casa venía sin ganas. Pero cada vez que uno, hermano, desea ir a recargar nuestras pilas, al entrar por esas puertas, me imagino que de ese momento, hermano, se empieza a recargar el ánimo. Aunque vengas sin deseo de alabar, sin deseo de cantar, empezando a oír las alabanzas, te sale el deseo de cantarle. Te sale el deseo, hermano, aunque vengas bien cansado, aunque vengas muy mal de salud, te sale el deseo de cantarle. Te sale el deseo de empezar a alabarle, empezar a pedirle al Señor si vienes bien mal de algún problema. Yo me imagino estos discípulos, hermano, navegar con esa barca. No se dieron por vencidos. Porque si se hubiesen dado por vencidos, se hubieran tirado, se hubieran salido de la barca. Dice, estaba azotada a las orillas. Pero ahí estaban dentro de la barca. Allí estaban esperando un auxilio. Y necesitamos, cada uno de nosotros, dar un paso más fuera de la barca. ¿Cuántas veces, hermano, estamos encerrados en nuestra propia barca y no queremos dar un paso hacia afuera? Queremos estar viendo la tempestad alrededor y decir, no, yo no me bajo de la barca porque siento que si me bajo de la barca no sé qué es lo que va a pasar, me voy a hundir, me voy a caer. Estamos desconectados del Espíritu de Dios, estamos desconectados del Señor. Vemos el problema, vemos la enfermedad, vemos las circunstancias que están difíciles, pero no nos queremos salir de la barca. Queremos seguir metidos en esa barca, aunque esté llena de problemas, aunque esté llena de enfermedades. Dice, yo aquí me quedo dentro de mi barca. Es mía y ¿quién me baja de aquí? Necesitamos una acción, necesitamos dar un paso hacia afuera de la barca para poder ver lo que Dios puede hacer con nosotros. Pero si tú y yo no lo hacemos, hermano, esa barca se va a quedar parada. Esa barca va a ser destruida. Pero si tú y yo lo hacemos, déjame decirte que grandes cosas van a suceder, gloria a Dios. Va a haber problemas, como te digo. Va a haber escasez muy grande.
Pero es necesario cuando andamos, hermano, desconectados del Señor. Cuando tú y yo, hermano, estamos bien conectados o que andamos conectados con el Señor, te viene una enfermedad, te viene un problema y dice, gloria a Dios, y en el nombre de Jesús yo aquí seguiré para adelante y no hay diablo que me tumbe, no hay nadie, ninguna chichincle de Satanás que venga a quererme dominar. ¿Por qué? Porque yo estoy confiando en el Rey que todo lo puede. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano, cuando nos desconectamos del Señor? Empezamos a temblar, las turbulentas vienen y empezamos a debilitar. Nos empezamos a desconfiar de lo que hemos creído. De lo que hemos creído. Tenemos que creer en lo que ya hemos sido cimentados. Si estamos cimentados sobre la roca tenemos que creer. Amén. Gloria a Dios. Así que no temas. No temamos, gloria a Dios. No tengas miedo. No tengamos miedo, hermano, porque Dios está con nosotros. Dios está contigo. Dios está conmigo, hermano. Así tenga la enfermedad crónica que puedas tener. Dice, Él ya la pagó en la cruz del Calvario. Él ya pagó, hermano, cualquier enfermedad que tengamos. Él ya pagó nuestras dolencias. Pero necesitamos confiar y creer, gloria a Dios, en lo que el Señor nos ha preparado. El poder de Dios es grande, gloria a Dios. Jesús quiere, hermano, que no nos apartemos de Él. ¿Cuántas veces, hermano, nos ha llegado a nuestra mente en decir, yo ya no voy a ir a la iglesia? Yo ya no le sirvo a Dios. Al fin que es pura hipocresía, no nada más aquí. En alguna otra iglesia, yo ya no busco más de Dios. ¿Para qué si estoy igual? Es porque nos estamos desconectando del Señor. Nos estamos desconectando del Espíritu de Dios. Yo me puedo imaginar, hermano, los discípulos desconectados del Señor, navegando solamente con esa barca, navegando contra las turbulentas, porque si hubiesen estado conectados con el Señor en ese instante, ellos habían ido solamente aclamándole al Señor. Señor, tú eres mi dirección. Señor, aquí te estás conmigo. Señor, tú vas conmigo. Señor, tú eres el que controlas. Y si esa barca, me imagino que no tenía motor, porque el motor era Cristo. En esos tiempos, me imagino que ni motores se había todavía, se usaba la tecnología de los motores. Yo me imagino que el único motor era Cristo, pero como iban desconectados del Señor, iban navegando contra las turbulentas, iban navegando con los azotes del mar, gloria a Dios. Así pasa, hermano, en nuestra vida cristiana. Si nosotros, hermano, nos pusiéramos y cada problema que viniera, Señor, pues gracias. Señor, ni modo, ya estamos en esta tierra y tiene que ser necesario para llegar hasta tu morada celestial. Tú vas conmigo y el Señor ahí tomará control al instante. Gloria a Dios. Mi hijo está clamando. Mi hijo sigue para adelante. Pero, hermano, nos viene un problemita y nos achicopalamos, nos agüitamos. Entonces ya no estamos conectados con el Señor. Entonces, ¿de qué madera estamos hechos? Tenemos que estar, hermano, bien puestos, saber que va a haber problemas, gloria a Dios. Cada vez, hermano, que el problema venga, recuerda que la barca viene siendo azotada por el enemigo. Pero necesitamos salirnos de esa barca. Necesitamos tomar una iniciativa más, gloria a Dios, para enfrentar el problema que venga. Para enfrentar, gloria a Dios, lo que salga, lo que mires, lo que escuches, lo que te digan, lo que pase a nuestros alrededores. Conectémonos con el Señor y todo nos lo echaremos atrás. Todo lo echaremos para atrás. El Señor está, hermano, esperando que tú y yo nos pongamos, vamos a decir así, en la brecha de Él. Porque Él va pasando.
Él va caminando, Él va pasando, pero nos olvidamos, hermano, de un momento a otro. ¿Por qué? Porque nos vino el problema, nos vino la enfermedad, gloria a Dios. Porque hay problemas. Porque al momento de desconectarnos del Señor, va a venir un problema, va a venir una enfermedad. Cuando menos lo esperamos, ya hay un problema en nuestra vida. Cuando ya no va a haber problemas, es cuando ya estemos en la presencia del Señor. Ya estemos allá en el trono poderoso del Rey de Reyes, gloria a Dios. Y el Señor quiere que tú y yo, hermano, no nos apartemos, no nos desconectemos del Señor. Aunque sea, hermano, lo muy difícil, pero tú no te desconectes del Señor. ¿Qué culpa tiene el Señor que nos desconectemos de Él? Los perdidos somos nosotros, hermano. Nosotros somos los que salimos perdiendo. A final de cuentas, Él sigue siendo Rey. A final de cuentas, Él sigue siendo el poderoso. A final de cuentas, Él sigue siendo el todo. A final de cuentas, hermano, vamos a tener que rendirnos a los pies de Cristo. Porque no en ese tiempo los discípulos no fueron los que solucionaron el problema. El problema lo solucionó el Señor Jesucristo. Y si tú y yo nos ponemos, hermano, en las manos del Señor, Él es el que va a solucionar el problema. Aunque yo sea imperfecto, aunque yo tenga errores, aunque yo sea el peor que tú creas que considerarlo, pero Dios no tiene la culpa de que yo sea el peor. A final de cuentas, el día que lleguemos ante la presencia de Dios, como yo te lo he dicho siempre, mi pecado no te va a condenar, mi pecado no te va a salvar. Cada quien, hermano, nos vamos a condenar por nuestros propios pecados. Cada quien nos vamos a salvar por nuestra propia vida, gloria a Dios. Que porque el hermano hizo esto, yo por eso lo hice. Que porque esto lo hice, si el Señor, pues porque el hermano hizo esto, te vas a ir juntamente con él por verlo seguido a él. Es difícil, pero no es imposible, hermano, gloria a Dios. Pero hay veces, hermano, que no queremos que nos venga pruebas o bombazos a nuestra vida. Pero es necesario que venga un bombazo a nuestra vida para poder recapacitar por cuál camino vas, como dice el canto. ¿A quién le vas sirviendo? ¿Qué tanto vamos dándole al Señor? Si le vamos dando el todo, o solamente le vamos dando a medias. El bombazo más grande de nuestra vida. Vamos a mirar, gloria a Dios, versículo 27 y 28. Gloria a Dios. Pudimos ver el 26 que nos habló de miedo, gloria a Dios. Pon primero el 26, gloria a Dios. Ya lo leímos, pero del 26 en adelante. Gloria a Dios. Ya lo leímos ahorita. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Cuántos tienen miedo en este momento? Pero enseguida, dice Jesús, les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ay, Pedro, qué ánimo tenía Pedro, hermano. Qué valor tan grande, hermano. Yo no sé cuántos nos consideramos como Pedro. Poquita fe tenía Pedro, gloria a Dios. Con esa poquita fe, hermano, que Pedro tenía, se atrevió, vamos a decir así, a retar al Señor. Si el Señor peleó, navegó contra Satanás, ofreciéndole todo, y dice, Pedro, si eres tú, Señor, manda que yo vaya. No, pues no tentemos al Señor, hermano. No tentáis al Señor tu Dios, porque dijo, ay, Pedro, vamos a ver pues si es que sí lo puedes soportar. Y si tú y yo, hermano, tenemos un problema y a veces le decimos al Señor, Señor, si tú me sanas, Señor, si tú haces este milagro, yo regreso a la iglesia.
Señor, si tú haces esto, yo te sirvo, Señor. Si tú eres Dios todopoderoso, yo te sirvo. Le dijo a Pedro, ven, ven. El Señor nos está diciendo hoy, ven, salte de la barca donde estás, porque ahí me imagino a Pedro estaba, hermano, un poco atemorizado, con miedo. Los discípulos estaban con miedo, pero la voz del Señor tiene poder. Dice, pídeme y yo te lo daré. El que busca halla, el que toca se le abre. Pedro tocó al Señor, gloria a Dios, y le dijo, ven. Camina, gloria a Dios, ven, dice, y le dijo ven, y descendió, el 29, y dijo ven, y descendió Pedro de la barca andando sobre el agua para ir a Jesús. Si tú te atreves a retar al Señor, hermano, recuerda que el Señor en vergüenza no nos va a dejar. El Señor tiene poder. Con poquita fe que tenga. Pedro, ¿cómo que haber dicho al Señor, ay Pedro, no me conoces quién soy yo? Y todavía me estás diciendo que si soy yo. El Señor, hermano, hoy nos está diciendo, desciende de la barca. Desciende de la barca donde estás. Da un paso fuera de la barca, hermano. Él quiere que demos un paso fuera de la barca para que el Señor pueda actuar a nuestro problema, a nuestra enfermedad, a nuestro lo que tengas. El Señor quiere que demos un paso fuera de la barca. Si Pedro no se hubiese salido de la barca, no sé qué hubiese sucedido. Allí hubiera perecido. Pero él se animó a dar un paso fuera de la barca. Él se animó a empezar a caminar fuera de la barca, gloria a Dios. El 30. Pero al ver, gloria a Dios, el fuerte viento, tuvo miedo. Allí falló Pedro, gloria a Dios. Y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué falla tan grande de Pedro, hermanos? ¿Cuántos creen que Pedro falló? Yo creo que Pedro falló, porque la palabra del Señor nos lo está diciendo. Dice, al ver el viento tan fuerte, al ver la tempestad, se empezó a hundir. ¿Por qué se empezó a hundir, hermano? Porque quitó la mirada del Señor. Porque quitamos la mirada del Señor, hermano, nos empiezan a venir los problemas. Porque quitamos la mirada del Señor, hermano, nos empiezan a venir las enfermedades. Porque quitamos la mirada del Señor, hermano, nos empieza a venir la escasez. Porque quitamos la mirada del Señor, hermano, nos empiezan a estar bombardeando. El gran error de Pedro, hermano, en ese instante fue que quitó la mirada del Señor. Empezó a mirar por donde iba caminando. Empezó a ver y empezó a tener miedo, dice. Por eso yo el título lo puse, no tengas miedo. Dios está contigo. Dios está con nosotros. Al instante, hermano, ahí está la falla de Pedro. Al instante que Pedro falló fue porque quitó la mirada del Señor. Yo me imagino, hermano, que si Pedro no hubiese quitado la mirada del Señor, hubiera cruzado el mar, hubiera cruzado más lejos, hubiera seguido caminando y caminando sobre las aguas, pero quitó la mirada. Y al instante, porque tenía fe, tenía poquita fe, o no tenía fe, hermanos. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Tenía fe, hermano Valle, o no tenía fe? Poquita tenía.
Porque si no hubiese tenido fe, no hubiera clamado: sálvame, Señor, que me estoy hundiendo. Poquita fe tenía, hermano, pero esa poquita fe le sirvió para salirse de la barca, para clamarle al Señor que lo salvara. ¿Y dónde está la poquita fe que tú y yo tenemos? Está en el cuarto, dice el hermano. Está alzada. Hay que sacarla, hermano. Hay que dar esa poquita fe a actuarlo. Y como el Señor no es un Dios de vergüenza, dice, extendió su mano, gloria a Dios. El 31, para no echarles mentira que van a decir, pues sabrá de qué me está hablando. Dice el 31, gloria a Dios. Y al momento Jesús extendió su mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe. Gloria a Dios. Poquita. Hombre de poca fe, le dijo el Señor. No le dijo hombre sin nada de fe, hombre de poca fe. O sea que tenía poquita, pero de todos modos confiaba en él. Dice: ¿por qué dudaste? El Señor nos dice hoy, hermano, ¿por qué dudas? Hermana de poca fe, ¿por qué dudas, hermana? El Señor está con nosotros. Hermano, ¿por qué dudo yo? Si Dios está conmigo, el Señor está conmigo, ¿quién contra nosotros? El Señor tenía en ese tiempo todo el poder y lo sigue teniendo con Pedro. Así es que ¿por qué vamos a dudar? ¿Por qué vamos a dudar, gloria a Dios? Si el Señor está con nosotros, hermano, hermana. Mire qué valor tan grande, hermano, tenía Pedro. Qué valor tan grande, gloria a Dios. Y Jesús le dice: vente, yo te voy a salvar. El Señor ahorita nos está diciendo, hermano: hijo, hija, yo te voy a salvar. Yo te voy a salvar aunque te sientas hundida. Yo te voy a salvar aunque te sientas hundido. Yo te voy a salvar. Pero aclámame, como Pedro dijo: si eres tú, ven a mí, ordena que yo descienda. Así dile al Señor: Señor, si tú estás aquí, ordena que yo vaya hacia ti. Y verás que el Señor va a actuar en este mismo momento, hermano. Aunque el problema sea muy duro, aunque el problema sea muy difícil, el Señor hoy en este día, en esta noche, el Señor nos va a conceder, hermano, lo que hemos estado pasando. Pero necesitamos salirnos de la barca. Necesitamos dar un paso hacia afuera. Si Pedro se hubiese quedado dentro de la barca, hubiera de haber perecido. Pero él dio un paso afuera. Él probó al Señor, gloria a Dios. Él probó la fe que él tenía, gloria a Dios, en ese instante. Gloria a Cristo bendito, gloria a Dios. Así que no temas, hermano. No temas, porque el Señor le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudamos? Hay duda en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Satanás, hermano, solo vino a matar, a destruir, y solamente a eso vino. Y él no quiere ir a quemarse al lago de fuego solo. Él quiere llevarse, hermano, a todo aquel que le quiera seguir. Pero que el Señor lo reprenda, porque ese lugar está hecho solamente para él y sus seguidores, gloria a Dios. Así es que ánimo, hermano. Levántate, levantémonos. No estemos, hermano, pensando en que el Señor no está con nosotros. No estemos pensando: ¿dónde estás, Señor? ¿En dónde te quedaste? ¿En dónde estás? Que yo no te veo. Yo no veo tu mano. Y el ataque sigue, el problema sigue, pero yo no te veo. Haz lo que Pedro, hagamos lo que Pedro hizo, hermano. Demos el paso de actuación. Si no damos el paso de actuación, vamos a perecer. Vamos a perecer. Porque si no damos ese paso, y si damos ese paso y nos estamos hundiendo, ahí está el Señor.
que nos va a levantar. Allí está el Señor que nos va a levantar, gloria a Dios. Versículo 32. Y cuando ellos vieron en la barca, se calmó el viento. Gloria a Dios. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Fíjese nada más. Después de ser azotada, después de estarse hundiendo, dice, se subieron a la barca y fue calmadas. Fue tranquilizado todo. ¿Qué es lo que hay un dicho que dice? Después de la tempestad viene la calma. Hay dichos que se pueden usar y hay partes que los podemos agarrar. Y es cierto, hermano. Después de una grande tormenta, de un desastre, después viene la calma. Después de que Pedro se estaba hundiendo, el Señor lo sacó. Después de que la tempestad estaba azotando a la barca, se quedó tranquila. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso estaba ahí con ellos. Porque ya lo habían mirado, gloria a Dios. Y si tú y yo miramos al Señor, hermano, no quitamos la mirada de Él, déjame decirte que todo va a estar tranquilo, gloria a Dios. Versículo 36. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Gloria a Dios. 34. Y terminaba la travesía. Vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todo. Fíjese nada más, hermano. Dice, trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron igual. No, todos quedaron sanos, dice la palabra del Señor. Yo no sé, hermano, qué es lo que tú y yo esperamos en esta noche para poder venir y tocar el borde del manto del Señor. Yo no sé qué es lo que tú esperas o qué es lo que tú estás esperando, hermano, para tomar esa acción y tomar ese ánimo y salirte de la barca y venir hasta el altar y decirle al Señor: aquí estoy, papá, vengo lleno de problemas, vengo lleno de enfermedades, pero sé que tú me vas a sacar de esto. Sé que tú me vas a salvar en este instante, porque dice la palabra del Señor que después lo llevaron a tierra al Señor, gloria a Dios. Ya el Señor ya estaba en la tierra, ya el Señor estaba allá, pero todo tenía que tener un acontecimiento para que mirasen lo que el Señor podía hacer. Yo no sé qué es lo que tú esperas, hermano, para venir al altar y decirle al Señor: aquí estoy. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí.